Buenas, el siguiente proyecto corresponde a la materia Elementos de máquina. Está conformado por José Ortiz y Juan Camilo Angulo. Nuestro proyecto a realizar es un motor Wankel, del cual nos basamos de un proyecto final de carrera de la Facultad Náutica de Barcelona y de un archivo SolidWorks conseguido en internet. Del proyecto final entendimos el funcionamiento del motor, y el proyecto de Solid lo que hicimos fue sacar todas las dimensiones. El motor que usamos fue el 12A con turbo serie RX7 Cosmo Coupé, el cual corresponde a un Mazda de carreras, el cual nos da una potencia de 121 kW a 6000 revoluciones por minuto. Las salidas del motor se estimaron como una monocorrea y una salida por engranes helicoidales a la caja de relaciones. Los elementos de transmisión que vamos a ver sobre el eje van a ser para la salida, como ya había dicho anteriormente, la correa y los engranes helicoidales. Para los soportes vamos a tener unos cojinetes, los cuales van a estar acoplados sobre un engrane que va a ser estático, va a servir como polo a tierra. Y por último vamos a tener la entrada, que va a corresponder de dos engranes internos, engranes rectos. Acá podemos ver las potencias designadas en cada uno de los componentes, y luego con la ecuación de potencia hallamos el torque en cada uno, para posteriormente con las ecuaciones de los engranajes rectos, de la polea y de los engranajes helicoidales hallar sus fuerzas tanto tangenciales como radiales, y para los helicoidales la axial. Acá ya podemos ver las distancias a cada uno de los componentes desde el origen y los datos importantes de cada uno de nuestros engranajes de entrada, en este caso, y de nuestros componentes de salida, tanto la polea como el engranaje. Para la estática, acá podemos ver los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los componentes sobre el eje, con sus fuerzas correspondientes en el plano Y, X y ZX. Posteriormente a esto se designó y se usó las ecuaciones de sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0 para hallar las reacciones sobre los cojinetes. El programa usado fue Wolfram. De esta forma se operó para hallar las resultantes sobre los cojinetes tanto en Y como en Z. Luego de esto se usó otro programa para hallar los diagramas de cortante, momento, pendiente y deflexión tanto en el eje XY, en este caso, como en el eje XZ. Luego lo que hicimos fue analizar la pendiente y la deflexión en cada uno de los componentes de interés. Como ya habíamos dicho antes, sería la polea, los dos engranajes, los dos cojinetes y el engranaje de salida, que es el helicoidal. Para hallar cada uno de los componentes tenemos que hallar una resultante. Primero tenemos que hallar la componente en XY y en XZ, tanto de la pendiente como de la deflexión, y hallar su resultante. El programa funcionaba muy sencillo, simplemente era ingresar la distancia a la que se encontraba el componente sobre el eje y él nos botaba los datos. Luego era simplemente hallar las resultantes. Luego de esto lo que se hace es una comparación con la tabla 7.2 acá del Shigley, y nos damos cuenta que las resultantes tanto de pendiente como de deflexión se encuentran dentro de unos rangos aceptables para el eje. Selección de materiales y cálculos de la resistencia a la fatiga SM. Bueno, para la resistencia a la fatiga, primero usamos de la tabla 10, sacamos el material 4140 recocido a 1450 grados Fahrenheit, el cual contiene una resistencia máxima a la tensión de 655 megapascales y una dureza de 197. Estos datos van a ser importantes posteriormente. Luego tenemos que hallar los factores de corrección de este material para hallar la resistencia a la fatiga. Cada uno de estos factores de corrección se hallan con las correspondientes tablas o ecuaciones que podemos ver a continuación. Dependiendo del diámetro o de la confiabilidad o del acabado superficial o de las fuerzas a las que se ve sometida el eje, empezamos a usar estos factores. Estas son las ecuaciones y los porcentajes que vamos a usar para nuestro eje designado.
Resultados de cada uno de los factores. Acá podemos ver ya todos los resultados. KD y KF corresponden a 1 ya que no son de nuestro interés. No vamos a trabajar con una temperatura diferente y KF va a ser 1 siempre en estos casos. LC al final, la resistencia a la fatiga nos va a dar de 165 megapascales. Luego pasamos a analizar los concentradores de esfuerzos, los cuales vamos a ver ubicados acá por una convención de colores. Un primer cambio de sección, una ranura, un último cambio de sección, una cuña y 2 pasadores. Debemos tener en cuenta que aunque en la imagen vemos que el eje tiene diferentes cambios de secciones, nosotros tomamos a partir de las excentricidades un diámetro único, el cual corresponde a 43 milímetros. La sección cónica también se tomó como si fuera de 43 milímetros. Los datos importantes acá serían el diámetro mayor, el diámetro menor, el radio de la muesca o de la ranura, el momento y el torque en los puntos de interés, que es donde se encuentran los concentradores. Posteriormente pasamos a hallar los factores KT y KTS para cada uno de los concentradores, los cuales debemos hallar ya sea por gráficas o ecuaciones. Nosotros lo hicimos por gráficas, donde debemos tener en cuenta la división entre el diámetro mayor y el diámetro menor para hallar la curva sobre la cual vamos a trabajar y pararnos verticalmente sobre el punto donde nos dé la diferencia de la división del radio de la muesca sobre el diámetro menor. De esta forma podemos hallar el KT tanto para el momento como para el cortante. Pasamos a analizar la sensibilidad de la muesca con las siguientes tablas. De la misma manera, acá solo vamos a necesitar el radio de la muesca. Nosotros acá estamos haciendo el análisis para la ranura, la cual tenía un radio de muesca de 4.20 y pico de milímetros. Luego debemos tener en cuenta la resistencia última a la tensión en KPSI, la cual correspondía a 95 para la sensibilidad de la muesca Q. Y para el Q cortante, de igual manera debemos tener en cuenta es la dureza de nuestro material, el cual era 194 si no estoy mal, y es menor a 200, por eso usamos la segunda curva. Acá ya podemos ver en la tabla cada uno de los factores KT, KTS, y luego con las ecuaciones que vemos ahí KF y KFS los hallamos después de haber obtenido el Q y el Q cortante. Los factores de seguridad. Para los factores de seguridad se usó la ecuación de Goodman, la cual es la que podemos ver a continuación. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se solucionó en Wolfram. Para el primer cambio de sección, este proceso se repite con cada uno de los concentradores. Se analiza las gráficas, se halla sus correspondientes KT, KTS y sensibilidad a la muesca, se halla el KF y KFS, y luego se usa esta ecuación para hallar el factor de seguridad. A continuación comenzamos con el análisis del engranaje recto. Comenzamos hallando el número de calidad, que según la AGMA para transmisiones automotrices está entre 10 y 11, elegimos el número 10, con este número posteriormente hallaremos nuestro K sub B, igualmente hallamos nuestro factor geométrico J para el engranaje, interpolando de tal forma que nos coincidan los dientes del engranaje, que son 51, y los dientes del piñón, que son 34. Con la velocidad lineal en metros sobre segundos y el número de calidad que habíamos hallado, que es número 10, hallamos nuestro factor dinámico K sub B, que nos da aproximadamente 0.78. Elegimos nuestro factor de distribución de carga, que lo indicado es 12 sobre el paso diametral, sin embargo elegimos 16 sobre el paso diametral, para disminuir así el factor de seguridad. Igualmente hallamos nuestro factor K sub A, que en este caso es una máquina es un motor de combustión interna de varios cilindros. Elegimos un factor de 1.50. Posteriormente, con los datos obtenidos, procedemos a hallar nuestro esfuerzo de flexión, el cual con el software Wolfram nos da 4.9 por 10 a la 8. Procedemos ahora a hallar el esfuerzo superficial de nuestro engranaje, aclarando que los factores K sub A, K sub M, K sub B y K sub S son iguales a los C sub A, C sub M, C sub B y C sub S respectivamente. Para ello necesitamos primero hallar el I
el ρ sub p y el ρ sub g. Hallamos el c sub p, el coeficiente elástico, con la ayuda de la ecuación que estamos viendo, lo cual nos da un valor de 187 megapascales. Y así obteniendo el esfuerzo superficial que evidenciamos. Para hallar la resistencia a la fatiga por flexión, primero se precisa de elegir el material, para lo cual elegimos acero endurecido con una resistencia a la fatiga por tensión de 520 megapascales. Para el factor K sub L se elige un número de ciclos de 10 a la 7, ya que en este valor se calcula vida infinita, por lo cual el K sub L es igual a 1. Igualmente se elige un factor K sub R de confiabilidad del 99%, por lo cual el K sub R también equivale a 1. La temperatura a la cual opera nuestro motor aproximadamente son 185 grados centígrados. Este valor se reemplaza en la ecuación del K sub T, obteniendo así 1.34, obteniendo así un valor de resistencia a la fatiga por flexión de 5.2 por 10 a la 8 pascales. Para la resistencia a la fatiga superficial, ya que tenemos el mismo material, la resistencia superficial a la fatiga sería 1300 megapascales, y ya teniendo calculado los factores, hallamos la resistencia a la fatiga, la cual nos da 1.9 por 10 a la 9 pascales. Finalmente hallamos nuestros factores de seguridad. Para el primero sería la resistencia a la fatiga por flexión sobre el esfuerzo de flexión, el cual nos da el valor evidenciado, y el segundo sería la resistencia a la fatiga superficial sobre el esfuerzo superficial. Para el análisis de engranajes helicoidales es muy similar a los engranajes rectos. Hallamos un factor J, el cual también se halla interpolando. Hallamos el factor K sub A, que en este caso sería igual 1.5, y de igual forma hallamos el factor K sub M. Nuevamente se halla el factor dinámico ingresando con la velocidad en metros sobre segundos y cortándola con el número de calidad obtenido. Y de esta forma obtenemos la resistencia a la fatiga por flexión. Calculamos el coeficiente elástico para el engrane helicoidal ingresando al gráfico como se está mostrando. Los radios de curvatura de los dientes del piñón y del engrane se hallan con los factores que se muestran: el ρ sub p, el ρ sub g y el factor z. Igualmente se hallan la razón de contacto transversal MP y el contacto axial MF, obteniendo así un C sub B, los cuales se emplearán para hallar el I de la siguiente manera. Y una vez calculados los factores anteriormente mostrados, se procede a hallar el esfuerzo superficial. Para la resistencia a la fatiga por flexión, hallamos primero el SFB' con un material de cromo al 2.5%, con las propiedades mostradas, obteniendo el resultado que se evidencia en la parte inferior. De la misma forma, para la resistencia a la fatiga superficial, se halla el SFC' con el mismo material, y cabe aclarar que los factores que están aquí ya se han calculado. Finalmente se calculan los factores de seguridad para los engranajes helicoidales, obteniendo los que se muestran aquí en la pantalla. Cabe aclarar que puede haber un pequeño porcentaje de error en estos resultados por algunos factores que no se tuvieron en cuenta. Muchas gracias.